Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical, como todos los domingos, con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. 3 hermosos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, más el Salmo, que es un responsorial también a esta propuesta del Señor que nos ofrece cada domingo. Estamos, queridos amigos, iniciando nuestro año litúrgico con el tiempo ordinario. Comenzamos con el tiempo de Adviento, 4 semanas, luego el tiempo de la Navidad que hemos concluido con el bautismo del Señor, y así comenzamos esa primera semana del tiempo ordinario. Y ahora, hoy, en este domingo, segundo domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, que nos ayuda. Durante este año 2023. Tiempo ordinario quiere decir todo lo que hemos vivido de una manera extraordinaria, ordinario, pero otro extraordinario, es decir, los momentos fuertes que la Iglesia nos va presentando. El Adviento, la Navidad, estos son momentos importantísimos porque aquí hemos celebrado nada más y nada menos que uno de los misterios más grandes dentro de la historia de la salvación, la encarnación. La más importante sabemos que es la resurrección, ¿verdad? Desde ahí comienza la vida del cristiano, esa nueva vida. Pero después nos preguntamos y decimos, ¿cómo es que el Señor nos acompaña? Eso quiere decir tiempo de Navidad, el nacimiento de Dios en medio de su pueblo. Y ahora, bueno, coanga pepe cuapama, coanga imema vendendie, coanga aguatama hina vendendie, haupeare poje llama pema coanga peñe punuana. Cuya lleva su iglesia, su comunidad. Upeaco dice hinape atuasu ñandeko anga yaureko baiteba hina peñande yara guata peñande ukeres o peisa moñande yaicuaba en moto para llevatata. Y para eso viene la palabra del Señor. Miremos entonces esta primera lectura en este segundo domingo del tiempo ordinario. Es del profeta Isaías, que nos ha acompañado durante todo el tiempo de Adviento, el tiempo de la Navidad. Ahora leemos del capítulo 49, del 3 al 6. A esta parte de la profecía de Isaías le llamamos el deutero Isaías, el segundo Isaías. Ya estamos dentro de la vuelta, del exilio, de aquello que nosotros habíamos perdido a causa de nuestros pecados, pero con esperanza, mañana, porque ya no hay mañana en día y nada mañana en día. El Señor me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra.
Así entonces escuchamos al profeta Isaías. Hay muchos elementos que nos hacen entender lo que significa el tiempo ordinario. En primer lugar, tú eres mi servidor. Tú eres mi servidor. Para este tiempo ordinario. Quiere decir que todo lo que vamos a ir caminando, ya llegue esa cuana, con angañan de yaro y que mañana de pupea lleva, hoy me mañana en dive. Y entonces somos nosotros ahora quienes vamos a ser el abad, es decir, el servidor, el que camina, el que propone, el que trae entonces la misma salvación que el Señor deja. El Señor ya ha traído a Eñan de Pusenoma lleva, pero os llama con Aveñan de Pobre, tiempo ordinario, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la política, en todo lugar. Entonces nosotros tenemos que vivirlo profundamente, queridos hermanos. Otro elemento que nos dice el Señor: por ti yo me glorificaré. Vaya Peñan de Yara, oye, cualcatas, vaya de Yara, o Uta lleva Peñan de Abutebe. Y solamente a través de nosotros. Eso significa encarnación. Upea Coñandea lleva la Yahuerajaina Beñandereco Bebe. Eso es lo que nosotros celebramos. Upea Coñandea entonces la Yapoecue en el tiempo de la Navidad. Hemos pedido primero durante todo el tiempo de Adviento, Yumina Ñandillara, Ora Buitebe Ñandillara Ñandendujaú. Y esa es la Navidad, ese es el nacimiento. Pero atención. Ahora que yo he nacido y que estoy en el corazón de ustedes, dice el Señor, por ti yo me glorificaré, Israel. Incluso la palabra Israel, el nombre Israel, si nosotros vamos a profundizar y entrar desde el sentido teológico, porque cada nombre tiene un significado teológico profundo, Israel quiere decir fuerza de Dios, fuerza de Dios. Añanderu pibea lleva ñandillara un gesentero eteabe. Ñandemante ya pota lleva peñandillara hoy potágina a través de cada cristiano, a través de cada seguidor suyo, a través de aquel que dice amén, porque decir amén significa aferrarse a Dios, hacer el camino, la propuesta que el Señor nos ha dejado. Entonces, hay otro elemento que algunas veces puede ser el tal vez desanimarnos ante situaciones en que nos encontramos. En vano me fatigué, para nada, inútilmente, he gastado mi fuerza, ya añadí. Pero sin embargo mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Este es otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta. En vano me he fatigado, ya añadí lleva. Mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. En este tiempo ordinario también vamos a encontrar dificultades y problemas. Pero upea ñande dica tuya lleva la ñandere ya ñande bo uke. Dica tu ñande la ñande caigüe ya boitaba la ya sharire upea porque anda ya shai entero eteo ya po ñande ya po se hay ya pe ñande ña henduba que pe ñande yaragüe. No. Nosotros aquí, queridos hermanos, vamos a mirar hacia adelante. Nosotros aquí, queridos hermanos, vamos a procurar verdaderamente hacer llegar esta historia, esta gracia de Dios. Y por eso nos sentimos llamados por Dios. No es una cosa improvisada, porque fíjense lo que el Señor continúa diciéndonos a través del profeta Isaías. El que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor. Somos llamados entonces, queridos hermanos, hoy nosotros en este tiempo ordinario, a dar lo nuestro, a servir siempre, a ofrecer lo nuestro. Dicatuya de entonces la yapitaba lleva, dicatuya de la ñande caihueo, dicatuya lleva ñande la ya dicatumo aya yapopea. Es el Señor entonces el que nos ofrece, es el Señor mismo el que nos ha regalado este don, esta gracia para poder transformar la sociedad, para que nosotros podamos traer una nueva vida al mundo. Pidamos esta gracia. Esta lectura nos ayuda muchísimo con el profeta Isaías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra palabra del Señor de todos los días que nos acompaña en nuestro caminar. Hoy, en este domingo, que ya estamos entonces en el segundo domingo del tiempo ordinario, nos acompaña el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49, del 3 al 6. El Señor me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y así continúa esta palabra del Señor en este día tan importante. Pero la importante vea hina ñande yei kwamia lleva baisha papeña de yara tiempo ordinario que dice hina ñande haitema goanga yahuerajana, la construcción del reino de Dios. El Señor que respondió a nuestro llamado, a nuestro clamor con su nacimiento. Tiempo ordinario significa ese tiempo en que Dios camina codo a codo con nosotros, pero donde nosotros somos los artífices. El Señor me dijo: tú eres mi servidor Israel, tú eres mi servidor. Quiere decir que ñande con anga yagüero guatana lleva peñan de yaro güero ñande con su nacimiento. Ñande con anga ñamoiana lleva peñan de rogapupe peñan de netame. Ñande apuitebe peñan de yara ñe engüe peñan de yara he iba ñande peñan de yara he yaba ñandebe. Y eso es el compromiso, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. A pesar de que aquí dice: en vano también me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Esto, queridos amigos, será así si es que nosotros no asumimos verdaderamente nuestra responsabilidad. Dale fuerza, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente a Dios hoy, al iniciar y al caminar en este primer mes del año 2023. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Segundo domingo del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir, queridos hermanos,
poner ahora en práctica. Ñande hay tema. Ñande yara se llama peñande pope, ñande yagüero guatana peja, ya peñande pope, ya ella cajangua. Pero ella ella case india lleva, sino que porque nosotros estamos convencidos y nosotros ponemos en práctica, lo vivimos, lo que el Señor nos ha dejado en el corazón, en la vida. ¿Qué nos dice esta segunda lectura? Estamos en el inicio de la carta, de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Es el saludo, es la introducción, los versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermosa esta síntesis, que es el saludo, ¿verdad? Pero es una síntesis de lo que Pablo nos está diciendo que tiene que ser un cristiano, que tiene que ser una comunidad. Y eso es lo que nosotros estamos reflexionando en este segundo domingo del tiempo ordinario. Tiempo ordinario, ya dijimos que es el tiempo en donde nosotros tenemos que asumir ahora nuestra propia vida. Después de que Dios nos ha regalado el don más grande, que es su propio Hijo, el nacimiento. Ñande yara oima, ñande abitebe, ñande yara oguatama, ñande día lleva, ya huere como yume. Va ñande ya pota en opea, lleva. De este don tan grande que hemos recibido, ¿qué vamos a hacer? Y entonces aquí Pablo viene a nuestro encuentro con esta carta, ¿verdad? Y con este saludo. Lo primero que nos dice, llamado dice a ser apóstol. Pablo se siente llamado a ser apóstol de Jesucristo. Upeacos e Iñande en Manajina, en vez de decir Pablo, cada uno diga su nombre. Víctor, José, Luis, Enrique, Federico, cada uno de ilajera lleva. Entonces, ¿llamados a qué cosa? A ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, el apostolado quiere decir sentirse enviado. Upeaco entonces está más enseñan de Gina, porque para ser apóstol tenemos que recordar, queridos hermanos, que antes está el discipulado. Si nosotros como meta tenemos el ser apóstol, el que somos enviados por Dios, por Jesucristo, hoy, nuestro tiempo ordinario, nuestra vida de todos los días, nuestra familia, peñan de Logapube, peñan de Atuasube, lleva nuestra propia iglesia, peñan de Netame, en nuestra sociedad, en la política, en donde sea, queridos hermanos, ahí es donde tenemos que llevar la buena noticia de Jesucristo. Y entonces somos apóstoles, apóstol, pero también no somos apóstol de cualquier cosa, somos apóstol de Jesucristo. Somos apóstoles enviados por Dios, pero a llevar el mensaje de salvación. Apóstoles de Jesucristo para hacer verdaderamente aquello, queridos hermanos, que Dios nos está pidiendo. Entonces, a ser apóstoles, primero tenemos que ser discípulos. El discipulado es aquel que se sienta a los pies de Jesús, escucha su palabra. Ojendu peñan de yara ni hoy cuamba eva peñan de yara la hoy cuan eva chupen ba para la ia chupen hamma en apa la no chupejina hago anga lleva y chupe con anga hay potarejo anga a Mondoa lleva a toda la comunidad hay potape pejo ape mozarambia pe cualca va eva peñan de yara lo hipotajina. Y entonces somos apóstoles de Jesucristo, no somos apóstoles de cualquier otra cosa, somos apóstoles de Dios, de Jesús, el Cristo, del ungido. Pero también hay otra cosa muy importante, queridos hermanos. Todo lo que nosotros estamos haciendo no es simplemente porque nosotros nos autodominamos al estilo protestante. Y pastor, llévate curso y de una semana, oye, autonomina. No, queridos hermanos. Aquí verdaderamente el hecho de decir la voluntad de Dios quiere decir entonces que hay todo un camino, ¿verdad?, de escucha,
¿Qué es lo que Dios quiere en este discipulado, en este camino para ser apóstol? Porque ser enviados por Dios significa que nosotros tenemos que llevar el mensaje de una comunidad. Lleva muchas veces porque ñandeyara y sepea, porque ñandeyara y se, porque ñandeyara. Ñandeyara era entonces ñambotau, ñandera pichacuera. No, queridos hermanos. Aquí es el Dios que se manifiesta a través del Atihuazú. Por eso se llama eclesia, por eso se llama iglesia. Iglesia quiere decir la comunidad que camina juntos. Si nosotros nos volvemos sectarios, si nosotros comenzamos a dividirnos y a quedarnos entonces no estamos caminando en la gracia y en el deseo, en la voluntad, en la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios Padre? Y justamente la unidad, no el disgregarnos, no el separarnos. Eso no, queridos hermanos, porque eso no corresponde a la vida cristiana. Hasta los antiguos, si tendrían que utilizar una palabra que es mucho más fuerte de lo que nosotros decimos, que es separados, etcétera, etcétera, protestantes, ya. Pero en realidad los primeros padres de la iglesia decían luego herejes. ¿Por qué? Y porque va directamente contra los principios y los valores de la Biblia, los principios y los valores de la comunidad. Porque la Biblia se escribe dentro de la comunidad y la Biblia está entonces en función y a favor de la comunidad. Y por eso dice, ¿cuál es la voluntad de Dios verdaderamente? Después hay otro elemento que es importante. Ustedes ya han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces tenemos un objetivo demasiado lindo. La santidad es nuestro objetivo. Y entonces en este tiempo ordinario, en el día a día, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu relación con los demás, tiene que ser una vida de santidad, una relación de santidad. Y eso quiere decir una relación como Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios Padre, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo. Y ahí pues está la unidad. Ahí está la iglesia. Operaré con las EPM inandicatuñan de la yaguatacu, cuatijaño, y ya pola, ya posea, y ya lleva. Sino que tenemos que caminar por el mismo sendero que el Señor nos está pidiendo. En cualquier parte, con todos que invocan el nombre de Jesucristo. Y así entonces, queridos hermanos, por último, como dice Pablo, que nos llegue a nosotros la gracia y la paz que proceden de Dios. Porque upeaño y tela ñande mombareteta, ya pojan a veñan de yara hoy potá. Bien, queridos hermanos, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande yara dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la
busca de su alimento. Sin parar, la abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos hoy en este domingo, segundo domingo del tiempo ordinario. Ya hemos dicho que el tiempo ordinario para nosotros en la terminología eclesial de la liturgia quiere decir en la vida cotidiana. Lo que hemos vivido de una manera muy fuerte, que era el Adviento, la preparación a algo que nosotros estábamos pidiendo al Señor. Yumina ñande yara ora putebe lleva. Abe ñande yara henduve ñande ñe lleva pe ñande güero sapucay. Y vino, se hizo presente, se encarnó. El tiempo más fuerte, ¿verdad? Uno de los misterios más grandes de nuestra fe, que es la encarnación. Dios que viene en medio de nosotros, de su pueblo, camina con nosotros. Y ahora
hemos iniciado este tercer momento ya en nuestro ciclo litúrgico. Es el segundo domingo del tiempo ordinario. Nosotros tenemos que llevar en nuestra vida lo que hemos aprendido, lo que hemos recogido de estos dos tiempos iniciales. A través del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1 del 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto que el Espíritu descendía del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Queridos amigos, San Juan es el evangelista, ¿verdad?, de este muchacho. Era joven cuando reclina, ¿verdad?, en la última cena, reclina sobre el pecho de Jesús el oído, la cabeza. Eso quiere decir el ocultar. Hoy cuaponajina lleva, va veñan de yara, lo hipotá. Eso es un símbolo, ¿verdad?, muy interesante que nos hace entender que Juan el Bautista nos transmite el sentir, el palpitar, el corazón de Dios. En primer lugar, esta introducción luego ya nos presenta cuando habla en este momento de Juan el Bautista. San Juan el Evangelista nos habla aquí, nos presenta a Juan el Bautista como el precursor, el que muestra. Juan el Bautista que ve acercarse a Jesús hacia el río Jordán, donde él estaba bautizando. Y entonces indica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, descifrar, entender, saber, conocer que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es demasiado importante. Y esta es la característica y esta es la cualidad number one, ¿verdad?, de Juan el Bautista. O ella cañande, o mombe uñande. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la característica entonces que hoy, en este segundo domingo, la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros también seamos de esta manera. Cada uno de nosotros en la vida cotidiana, en su casa, como papá, como mamá, como educador, como profesor, como amigo, en nuestro relacionamiento con los demás, en el trabajo, cada uno de nosotros tiene que tener esta característica de Juan el Bautista. Ya esa cara, yandera pichacuera, maba yara. Este es el Cordero de Dios. Pero no es solamente dejarlo en la incógnita. Este es el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa con este Cordero de Dios? Hareikua ponana la reñemboyano. Reikua ponana la andereñe pununo llevarei pucuy la andera peja pucueri. Reiguataja pucueri hareikua se maba. Entonces te vas a dar cuenta que es el que quita verdaderamente el pecado del mundo, de tu vida. Es el que te purifica, es el que te ayuda a crecer y te ayuda sobre todo a darle sentido a tu existencia y a tu vida. Lleva Juan el Bautista. Por eso que la característica de Juan el Bautista, el precursor, para nosotros es número uno, es esencial, es fundamental. Porque Dios se manifiesta, queridos hermanos, a través de nosotros, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Cada uno con una función demasiado específica, pero todos, al final de cuentas, con esta característica de Juan el Bautista. Ya es sacana, hayahuera jana veñan de la pichacuera, ñan de yara ugoto, upeoto ñan de yahuatana, upeoto ñan de yahabana. Y después continúa: a él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Otra característica importante.
Sabemos, queridos hermanos, que en esta evangelización la humildad es demasiado importante. Sino que nosotros indicamos quién es el que se acerca, quién es el que viene, quién es ese que ha nacido en Belén, quién es ese que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra historia. Es Dios mismo. Es Dios entonces el que se está acercando. Me precede. ¿Y por qué me precede? Porque Dios siempre estuvo, el Señor es eterno, el Señor entonces es el que ahora se nos presenta, pero que somos nosotros quienes tenemos que indicar ese camino al hermano para que llegue hasta Dios. Otro elemento importante, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. ¿Cuántos de nosotros, verdad, al comienzo, incluso nosotros podemos decir hoy, verdad, que estamos bautizados, incluso muchos decimos que somos cristianos, pero después en el fondo, y que tuvo ahí la Jaiko, Yaguatabaíña, Yaguatacaneña, da Yajaina, veñan de Yararabueri, Yayapo, peñan de Yayaposeante, Hanaña Penagua Suipe Iñe, Nañajendu Suipe Iñe, Nañajendu Suya lleva peñan de Yara Yerureañan de a través de su evangelio, a través de la propuesta del cambio de vida. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Queridos hermanos, esta fuerza del Espíritu que permanece sobre Cristo es el mismo Espíritu que también a nosotros nos va a transformar. Es la misma fuerza del Espíritu de Dios que nos promete Dios a cada uno de nosotros para poder ser diferentes. Ñandego veñan de Yaranes un digatui lleva la Yahamon Bureterei. Nosotros podemos confiar mucho en nuestras fuerzas, pero hasta cierto punto llegamos, queridos hermanos. Recordemos que es la fuerza y el Espíritu del Señor el que nos transforma, es la fuerza y el Espíritu de Dios el que nos cambia, y por eso tenemos que escuchar. Ni por una vez ya esa huella yo no lo conocía, pero es el Señor el que nos envía. Es el Señor entonces que poco a poco, acercándose también a nosotros con la fuerza de su Espíritu, hace que nosotros lo podamos sentir. Para que en este tiempo ordinario ofrezcamos lo mejor. En este discipulado, en este camino, para luego también ser enviados como sus apóstoles. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa Francisco en sus mensajes y encuentros nos invita a seguir rezando para que los pueblos consigan la paz y el bien común. Y como intención de oración para el mes de enero, pide rezar por los educadores en su importante tarea. A la hora del Ángelus, el Papa Francisco pidió que no se olviden a los hermanos y hermanas de Ucrania, que sufren tanto, y han pasado una Navidad en guerra, sin luz, sin calor. También dirigió un pensamiento a las numerosas mujeres que lloran a sus hijos muertos en estos meses de conflicto. Este es el precio de la guerra. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra, a las de Ucrania y a las de Rusia.
El Santo Padre recibió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les ha recordado los dramas actuales: guerras y conflictos armados, cambio climático, falta de derechos sobre todo para las mujeres y sed de solidaridad y justicia. El antídoto que propone el Papa es diálogo y políticas a favor de los más vulnerables. Es necesario tornare al dialogo, all'ascolto reciproco y al negoziato. Es necesario volver al diálogo, a la escucha mutua y a la negociación, favoreciendo las responsabilidades compartidas y la cooperación en la búsqueda del bien común, bajo el signo de esa solidaridad que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. Las exclusiones y los vetos recíprocos no llevan más que a alimentar mayores divisiones. Promover una cultura que ponga la tecnología al servicio del bien común y del ciudadano de la casa común es ejemplar para muchos otros. Lo dijo el Papa Francisco a los participantes del evento sobre la ética en la inteligencia artificial celebrado en el Vaticano. Los animo a proseguir en este compromiso. Me alegra saber que también quieren implicar a las demás grandes religiones del mundo y a los hombres y a las mujeres de buena voluntad para que la algorética, es decir, la reflexión ética sobre el uso de los algoritmos, esté cada vez más presente, no solo en el debate público, sino también en el desarrollo de soluciones técnicas. En la audiencia general, tras la catequesis de esta semana, Francisco recordó el sufrimiento de la guerra y rezó por la paz ante el ícono de Nuestra Señora del Pueblo, muy querida por los pueblos ucranianos y bielorrusos. Y en el primer video del Papa del 2023, Francisco, como ha reiterado varias veces en su pontificado, pone el acento en la importancia de los educadores. El Santo Padre pide añadir un contenido nuevo a la enseñanza: la fraternidad, un ingrediente clave en la búsqueda de un mundo cercano a los más vulnerables. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora estamos en este segmento en que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde a las preguntas que ustedes suelen enviar a estos números que tenemos aquí de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Les invito también a cada uno de ustedes a ver si nos ayudan un poco como padrinos de estos mismos números telefónicos. Llamen. Entonces tenemos que ayudarnos todos para poder seguir evangelizando por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? Es tan importante llegar hasta tu casa. Entonces, entonces tenemos que ser también conscientes para que podamos llegar a todos. Cuanto más podamos expandir la palabra de Dios, es mejor. Ñandeyara Ñe'e onguajena entero eteape onguajena peñandero gapupa yepa upecha manteca tuta veila yaguatá Ñandeyara heija. Y este es el verdadero apostolado. Por eso que hoy queremos reflexionar sobre usted ante una pregunta tan interesante que ya hace un tiempito alguien nos envió y nos decía: Padre, ¿qué significa que nosotros tenemos un apostolado o que nosotros somos apóstoles?
a este día justamente en este segundo domingo del tiempo ordinario. Es importante porque Pablo, ¿se acuerdan? En esta segunda lectura se presentaba Pablo, apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, enviado por Dios, por voluntad de Dios, y así sucesivamente. Entonces ya esa mía, ¿verdad? El apóstol de por sí. Y todos necesitamos ser apóstoles, es una forma de apostolado, de hacer llegar la palabra de Dios, de hacer llegar el mensaje. Enviado quiere decir la palabra apóstol. Y entonces vamos a mirar este apostolado, este ser apóstol desde la iglesia naciente. Si los 12 apóstoles que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento son por excelencia en cuanto que la iglesia es apostólica, atención. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Yo digo ya hoy, creo en la iglesia, ¿verdad? Católica, apostólica. Porque justamente aquí hay un envío. Es el envío de Jesucristo. Entonces, por eso que tenemos que entender nosotros la terminología. Algunas veces ya entendés. Porque ya en la iglesia católica, apostólica, ya es romana. Entonces, todas estas palabritas que nosotros tenemos en la definición de nuestra fe y en el seguimiento de Jesucristo, el problema es que estamos en mi secta y mi protestante, y entonces dicen disparates, ¿verdad? Sin saber lo que verdaderamente significa lo profundo de la teología. Cada una de estas palabras, porque estas palabras son palabras teológicas, no son palabras que se dicen por decir. Son miles de años, ¿verdad? Porque si no tuviese sentido, en la primera metida de pata, entonces ya antes, porque ese no sirve, ya está hoy, ya enseguida. Entonces, lo primero tenemos que saber que la iglesia de por sí es una iglesia apostólica. Es decir, Jesús es el que envía, porque apostolado, quiere decir enviado, alguien que envía. Y entonces si la iglesia, peñan de Atiguazú, peñan de comunidad, lleva, imagina la ñandere no ya yande hay potape pejo, hay potape con anebe mombe ua lleva entero bestiabe, va evalo de coacue. Es decir, anuncien el evangelio, euangelio. ¿Se dan cuenta? Que aquí hay muchas terminologías, pero ya estudiar añas en duanas, ya y cuara, la ñañe en volve. Entonces, si te dice que hay que anunciar el evangelio, también es otra palabra griega, es la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es la resurrección. Dice la resurrección, la timbemea. Ella capuare mañana bomburere mañana ni la ecobebejina netindega lleva. Anila hay que en la depre famosa, ¿verdad? Sino que entrar en esa gracia de Dios que nos hace vivir felices y que nos hace entender que nuestra vida es una vida de comunión. Esa es la buena noticia. Es una vida de comunión, una vida de comunidad. Es una vida donde todos nosotros tenemos que ayudarnos. Porque yaikua ponajina va el yaikua. Yaikua venían de yara o yesa cajanguañan de moñan de yayuda, ayayuda, ñan de comunidad. Esa es la forma como Dios se manifiesta. Ese es el misterio, como les dije hace rato, que se manifiesta en la encarnación. Navidad que dice, nacimiento de Dios en nuestra vida, nacimiento de Dios en nuestra comunidad. Es decir, la presencia, los criterios, los valores de Dios que ahora entran a nuestra historia. Por eso nos está diciendo que tenemos que ser apóstoles. Directamente San Pablo en esa segunda lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado. Y entonces la iglesia, por ontonomasia, ya en mi terminología así lenta, ontonomasia. Entonces quiere decir, la ontología quiere decir, queridos hermanos, por esencia. La iglesia de por sí, como fundamento esencial de su vida, voy a decirla por ontonomasia, es misionera, es apóstol. Tiene un apostolado. La iglesia siempre es enviada. La iglesia no nace porque a mí se me antoja.
toja. Porque checo haya posee la secta y haya posee pe, haya posee a recaudar, se llama o lo que sea. No, la iglesia no está en función de mí. Si la fundada la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Sino que aquí hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo entonces que nos reúne a nosotros, ¿verdad? Dentro de todo un camino de historia de salvación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, eso quiere decir justamente iglesia. Atihuazú lleva. Aupe veña de ella y cuaya esa aña entender va para la iglesia ahí amaraba veña de yara con anga ella de bueno con anga pues no a todo mundo lleva pepe juan a pepe uta. Pero a la comunidad, a sus hermanos, digan a sus hermanos, ¿verdad? Y entonces por excelencia la iglesia siempre es apostólica, es decir, es enviada. El apostolado de la iglesia, entendido en sentido más amplio, no se limita entonces a la acción de los 12 apóstoles. La iglesia no se limita solamente a los 12 apóstoles. E incluso aquí nosotros tenemos que saber muy bien que ese número 12 que la iglesia nos propone siempre es dentro de una terminología simbólica. La terminología simbólica quiere decir que el número 12 dentro de la cabalística numérica bíblica tiene un significado profundo. 3 por 4, 3 quiere decir la Trinidad, 3 quiere decir lo perfecto. Por eso que Dios es trino, Trinidad. Y 4 quiere decir todo, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces 3 y 4, 7, número perfecto decimos. 3 por 4, 12. Son los 12 apóstoles, las 12 estrellas, por ejemplo, que aparecen en el Apocalipsis, ¿verdad? Como corona de la Virgen. Todo esto quiere decir la perfección máxima de toda una comunidad, la universalidad que dice Obed. Los 12 apóstoles quiere decir que todos estamos llamados por Dios para ser apóstoles. Por eso que 12 apóstoles. 12 apóstoles quiere decir que entramos todos. A ver, ve igual por ahí. Entre los 12 apóstoles, díganme, en la enumeración que se va haciendo, había uno que le había traicionado también a Jesús, pero sin embargo es apóstol también. Es Judas, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Bueno, quiere decir que el apóstol, entramos todos como apóstoles, todos somos llamados verdaderamente, todos tenemos buenas intenciones y buenos deseos. Y el Señor confía en nosotros. Pero después, viste, ahí está la libertad. Entero ñanderera rubibe lleva yugen de yuga ave 12. Ave, pelaña de equipo de fútbol, pelaña de equipo de apostolado, pelaña de equipo ñandego angaña zeta ñañe punuta ñamosarambia yecuaca. Bueno, y esto es lo que tenemos que entender y esto es lo que tenemos que lo que significa este apostolado, qué es lo que tenemos que dar a conocer. Y entonces, así como Jesús es apóstol de Dios, aquí está entonces la raíz esencial. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que entusiasmar, queridos amigos, porque nosotros somos apóstoles porque el Señor nos envía. Pero atención, Jesús, el Señor que nos envía a nosotros, en primer lugar, Él es apóstol de Dios Padre. Y quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad es el enviado de Dios Padre. El Dios Hijo es enviado del Dios Padre, con una misión específica. Y ahí ya entra toda la historia de la salvación. Entonces, ahí va evañan de la yea ponana. Porque pe ñan de yara beñan de luz, uvaga pere y me vaya a ñande. Oyerureja ombo ua lleva. Y tagra Jesús. Ñande pues ¿verdad? Tiene una misión específica. Entonces Jesús es apóstol. Jesús es apóstol del Padre. Jesús está haciendo un apostolado. El predicar, el anunciar el reino de Dios. Hoy cuacana ñande ahuerú ñande y ñande bueno na ave ahuerú beme beñan de yara y potaba lleva.
Upecha mantica tuta, se ambos a saber la, se poa lleva peñan de yara ambos a saber ve y poa ve, pende pisoro mi hanguaisha, pepua mi hanguaisha, resurrexi, que el hombre no quede entonces en una situación de pecado, en una situación de muerte. Diga tú y upecha. Y ande ya poan jamón buriña mañana, jopego dice el apóstol. El primer apóstol es Jesús, porque Jesús es enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Dios Padre lo envía con una misión específica. Esa misión específica es la de traer el reino de Dios a Yema. O hueruja mozarambiña de apoitebe. Hago hay tema. Ñande boebaite, ñande atigendie, y ahí está la iglesia, o pega con la atiguazo. Entonces, no podemos nosotros hablar de un individualismo exacerbado. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Esta vez, mi único salvador personal, mi único salvador personal. No, por eso les estaba diciendo, eso es una herejía realmente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios está haciendo aquí, lo vemos demasiado bien desde este envío, ¿verdad?, del apóstol Jesucristo, viene justamente a traer el reino de Dios. ¿El reino de Dios a quién? A los hombres, a la comunidad, a todos. No es a uno solo, no es que viene a mí, mi salvador personal, no, aquí es directamente entonces con la comunidad. De aquí entonces vienen todas las otras derivaciones que nosotros vemos, estudiamos, conocemos dentro de la teología, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado personal, que no está absolutamente separado del pecado social. Porque en la medida en que nosotros hacemos el mal a alguien, yo, sin embargo, ese mal que estamos haciendo, nuestro propio pecado, afecta a toda la comunidad, nos afecta a todos. Y así entonces sucesivamente. Entonces, cuando ya entendemos, ¿verdad? El ser apóstol significa ser enviados a las naciones, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, anuncien la resurrección de Jesús, anuncien la nueva vida. Y bueno, así entonces, Jesús mismo cuando viene para traer el reino de Dios, cuando es enviado por Dios Padre, Él quiso constituir un colegio privilegiado que multiplicara su presencia y su palabra. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Entonces, que se multiplicara su presencia y su palabra. Que se multiplicara, así también los 12 comunican a otros el ejercicio de su misión apostólica. Y ahora viene lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? El hecho de transmitir el mismo apostolado, el hecho de transmitir ese ejercicio de la misión apostólica que ellos han recibido. Recibieron directamente de Jesús, la iglesia. Por eso es que la iglesia es responsable verdaderamente de hacer llegar el evangelio de Jesucristo. Porque si nosotros nos autonominamos, nos autodenominamos, ¿verdad? Entonces simplemente apóstoles con intereses oscuros, evidentemente que no somos apóstoles y que no estamos haciendo lo que el Señor. Por eso Pablo insiste, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios Padre. O sea, te pone muchos elementos para darte a entender que en la sino que es porque primero he hecho un discipulado, he entendido lo que el Señor me está pidiendo. Y desde ahí entonces yo también me siento enviado por Dios, porque Él me está enviando a la comunidad. Bueno, queridos amigos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita, ¿verdad?, a nosotros a dar estos pasos agigantados, importantísimos, porque ahora somos nosotros los responsables de hacer llegar la buena noticia a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a Peñandenetame. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más de Yarañe Dominical.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.